Hay una cosita que me interesó mucho y que me parece reveladora sobre todo, y entonces pues, vamos a hablar de ella. Es el buenismo libertariano, o como yo diría con más precisión, el buenismo libertarado. Y básicamente les voy a leer un intercambio que tuvimos en los comentarios de este bonito canal que tienen ustedes aquí. Y es una cosa que tuve con un señor que se hace llamar, no sé si se llama así, pero bueno, aquí se los presento, el señor Samuel Valencia Perdomo 837, con esta carita, que me reclamó un tanto airadamente que yo hablaba mal de los libertarianos. Porque yo decía que el libertariano no concibe la solidaridad como algo necesario, que el egoísmo es lo fundamental. Es decir, son mis intereses los que debo defender por encima de todo. Pero Samuel me dice lo siguiente. Dentro de la concepción libertariana hay espacio para la solidaridad social a través de aportes personales o corporativos voluntarios, o mediante la acción a través de fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Generalmente se usan para evadir impuestos, pero es otra cosa. En el carácter de voluntaria se diferencia con la concepción estatista, donde la solidaridad es reglamentaria y forzosa, y la definen políticos que pueden ser honestos y con sentido común, o ineptos y corruptos. Sí, bueno, también los empresarios pueden ser honestos y con sentido común e ineptos y corruptos, ¿no? No es un argumento. Hay muchos ejemplos de fundaciones de ayuda social en las sociedades capitalistas donde los aportantes definen y deciden a qué personas o grupos ayudar o cómo. Eso no les gusta a los políticos porque no pueden sacar pecho con esfuerzos y recursos ajenos y tampoco pueden triscarse su porción. O sea, ya asumiste que todos son malvados. Y a los que no somos políticos y no me gusta tampoco eso, ¿qué? ¿Crees que yo me trisco mi porción o cómo va esto? No hay que ser tan simplistas solo porque deliramos por las sociedades burocratizadas controladas por castas populistas. O sea, tú ya dijiste que todo Estado que tenga un interés y una vocación de servicio social es una sociedad burocratizada controlada por castas populistas. No. Pero eso es lo menos relevante. Siempre van a hablar mal de la izquierda, pero lo que me gustó fue cómo se descaró sin darse cuenta. Y respondí, qué interesante manera de disfrazar el egoísmo de altruismo. Los que tienen recursos, llamémosles alfa, estás diciendo, seleccionan qué es lo que a ellos les da la gana darle a los que no lo tienen. Los despreciables beta, los pobres, la chusmanes, perrada, las masas mal bañadas. Y estos deben conformarse porque no pueden comprar lo que necesitan o desean o les conviene. Pueden decidir. Deciden, los de la fundación. Así, una fundación puede dar comida mientras indoctrina religiosamente. Y como es privada, nadie le puede pedir que sea justa. ¡Qué bien! Luego los alfa eligen a quién de todos los beta les da lo que se les ocurre. Yo tengo aquí en esta ciudad un alfa así. Tiene una supuesta fundación que se llama Ningún Niño Sin Cenar. Es una idea muy bonita. Había, en los momentos en que la crisis económica de 2010 se puso fea, pues había niños que se iban a la cama sin cenar. En un país del primer mundo, joder, te cabrea. Bien. En la realidad es ningún niño blanco sin cenar. Cuando los gitanos van a pedir apoyo a esta fundación, no se los dan. Como es una fundación privada, puede elegir no darle apoyo a los gitanos o a los latinoamericanos o a los negros, a los subsaharianos, a los marroquíes, a los rumanos, a los albaneses, a la gente de color raro. Porque una fundación privada, como nos dice nuestro amigo libertariano, los aportantes definen y deciden a qué personas o grupos ayudar y cómo. O sea, ¿qué les voy a dar a quiénes? Yo solo ayudo blancos. Yo solo ayudo españoles. Hay un grupo nazi, precisamente en Madrid, se llama Acción Social. Tenía un nombre que se ponían social de apellido. Y por ejemplo repartían comida, pero solo a los españoles. ¿Eso es solidaridad? No, hijo mío, es nazismo.
Y le digo, qué bonito, eso es mucho mejor que un grupo electo democráticamente con la sociedad de expertos que hay en todos los gobiernos averigüe qué desean, necesitan o les conviene a los beta, a los pobres, a las masas, que no son beta, en realidad, porque en esta concepción de la ciudadanía son iguales a los alfa. Creemos nosotros que todos somos iguales, somos raros. Y tomen el dinero de los impuestos para darles a todos lo que desean, necesitan o les conviene dentro de los que alcancen los impuestos, aunque a los alfa les cabree, porque luego uno atiende a personas de color, de la religión o la posición política incorrectas, los que votan y no votan por ti, porque tú no miras el carnet del partido político ni les preguntas a qué partido votan para darles de comer a los niños. Pero la fundación privada sí puede preguntarles y negarles la ayuda. Y todavía crees que has defendido tu posición cuando la has exhibido en todo su horror antisocial, egoísta, manipulador, explotador y arrogante. Ah, y claro, el día que la fundación de los alfa se cansa, que se jodan los beta. Es mucho mejor que cuando se cansan se les diga, no puedes, si la necesidad existe, tenemos que seguir ayudando. Que si los alfas se cansan de ayudar, podamos decirles no. Mientras haya pobreza, necesitamos seguir luchando contra la pobreza y si te cansaste, me da igual, pagas tus impuestos y los aplicaremos a eso. Uy, no, qué horror estatista. Y precisamente ayer el secretario general del Partido Socialista de aquí de Gijón, que es un amigo mío, lo hemos entrevistado aquí, Moncho García, que ahora es diputado ante la asamblea de la Junta General de aquí de Asturias, les explicaba a la derecha sobre su horror a las cuestiones sociales. Las personas que no tienen privilegios necesitan tener derechos para salir adelante. Porque estos siempre hablan de cómo usan sus privilegios, pero se les olvida que son los otros los que tienen derecho a ser considerados como ciudadanos respetables por parte del Estado y merecen todo el apoyo necesario para dejar de ser ciudadanos de segunda clase. Así que defendiendo el libertarianismo, lo que has hecho, hijo mío, es hundirlo.